there came a sound from heaven. Bienvenidos el día de hoy al Mensaje de la Cruz. Yo soy el hermano Loren Larson y estoy sustituyendo por lo menos un día más al hermano Swagger. Creemos que él va a estar aquí mañana, tal vez el próximo programa. Y estamos esperando con anticipación verlo otra vez. No hay absolutamente nadie que llene esta silla como Jimmy Swagger, el maestro de la televisión y también del evangelismo. Así que estamos esperando su regreso. Hoy espero el contenido de este programa que sea de bendición, porque vamos a estar tratando con el tema de Romanos 7. Y me estaba riendo porque estaba pensando antes de comenzar a transmitir, hermanos. Estamos estudiando la santificación, Romanos 6, 7 y 8. Y justo en medio del estudio de la santificación, el Espíritu Santo puso un pasaje de la Escritura que ha causado que mucha gente pierda su santificación mientras ellos discuten el contenido de todo esto. Así que vamos a esperar con anticipación llegar a esto, y por supuesto nadie de los que están en este panel perderían su santificación jamás, pero estamos esperando repasar el contexto del texto. Bueno, le quiero dar la bienvenida a ustedes, por supuesto, la audiencia, los que nos están viendo el día de hoy, y le quiero dar las gracias a Dave Smith, que gusto verlo. Sí, señor. Doctor Jimmy Dupree. Siempre un placer. Muy bien, doctor David Watts y Josh Rosenstern. ¿No es doctor aún? No, nada. Sí, y nuestro queridísimo invitado especial, una persona que no es desconocida para ustedes, voz y fe que ustedes han estado acostumbrados a ver y escuchar desde hace mucho, el hermano Bob Cornell. Es un placer, sí, siempre es un placer. Bob está teniendo unos servicios especiales para el Instituto Bíblico Avivamiento para este fin de semana, mientras grabamos esto, miércoles, jueves y viernes, y acaba de salir de un servicio, hizo un trabajo excelente, un gran mensaje. Voy a quedarme con ese mensaje un poco, Bob, porque nos dio más gracia. Amén, sí, usted nos dio más gracia. Bob, como ustedes ya saben, fue parte del Centro Familiar de Adoración y del Instituto Bíblico Jimmy Swagger. Bob enseñó más de 20 años y era un pilar, uno de los mejores maestros que JSBC ha llegado a tener como hombre de Dios, llamado a enseñar y predicar la palabra. Y él y su esposa Sharon se mudaron hace como 5 años ya, ¿verdad? Al principio del 2020. Sí, se mudaron a Murfreesboro, y le voy a pedir a él que dé un poco más de información sobre su iglesia porque está creciendo, está avanzando. Es la iglesia Covenant. Bob, cuéntanos un poco de la iglesia en Murfreesboro. Bueno, como pueden ver en la pantalla, estamos en 1124 Brinkley Avenue en Murfreesboro. Comenzamos en enero de 2020 y hemos estado ahí desde entonces. La gente está creciendo. Estamos viendo Dios hacer grandes cosas, y muy recientemente el Señor nos ha bendecido, y realmente es un milagro que Él ha hecho por nosotros, que tenemos nuestras propias instalaciones. No nos mudamos hasta al final del febrero 2025, lo más tarde, pero podemos mudarnos el próximo mes. Entonces, muy bien, entonces ahora usted está en un lugar comercial en Brinkley Avenue y va a estar allí a través de por lo menos hasta todo diciembre, pero la gente, si quiere venir a visitarlo, sí. ¿Cuándo son sus tiempos de servicio? Tenemos los servicios a las 10:30 los domingos y los martes a las 7 de la noche, y tenemos oración los jueves a las 11 de la mañana. Amén. ¿Usted tiene una página Facebook, Cornell Ministries, o cuál es el nombre de la página Facebook para que la gente se mantenga al tanto de lo que sucede? Estamos en Facebook, Cornell Ministries, y tenemos nuestro canal de YouTube. En el canal de YouTube yo tengo bastantes enseñanzas ahí. Entonces la gente puede ir y puede recibir una variedad grande. Lo estoy expandiendo más y más todos los días. Y eso realmente está en mi corazón, para dar el conocimiento de la palabra de Dios de nuestra plataforma, usando YouTube primordialmente y Facebook, pero más que todo YouTube, dándole el conocimiento de la palabra de Dios gratuito para la gente que ellos desean. Ese es mi corazón, es para la gente. Amén, amén. Ahora, yo he visto que usted está enseñando sobre Romanos. ¿Está usted todavía en ese tema en YouTube? Yo terminé el libro de los Romanos, y una enseñanza completa de los Romanos.
Romanos, Apocalipsis, tengo uno del Espíritu Santo, la vida de Cristo. Entonces, el Wow. próximo tema, y después he hecho otros temas. Sí. Entonces, el próximo tema que estoy pensando, posiblemente el libro de Daniel o la historia del movimiento Pentecostés, uno de los dos. El Señor puede cambiar Sí. la mente, pero hay enseñanza sobre eso. Vaya a YouTube, puede poner Cornell Ministries y puede verlos, puede suscribirse y puede Sí, verlo. y esos canales le ayudarán a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Yo cuando recién conocí a Bob, él era un estudiante aquí en el Instituto Bíblico y jamás voy a olvidar esto que eso está congelado en mi mente. No sé que ni siquiera lo puedo decir bien, pero él dio una devoción en mi clase de Daniel y creo que tal vez fue en el año 92 o 93, si es que tengo los años correctos, no lo sé. Pero el momento en el que él comenzó a predicar o a hablar, yo sabía que era un hombre de Dios, sabía que iba a ser alguien a quien Dios iba a usar para predicar. Y es innegable la unción del Espíritu Santo sobre una persona. Y usted lo puede ver en los estudiantes, lo puede ver en un nuevo convertido. A veces el poder de Dios está allí para ayudar a hacer lo que el hombre no puede hacer por sí mismo. A lo largo de los años, como dije, Bob ha estado aquí como maestro. Y el tema de Daniel, él se convirtió en nuestro maestro de Daniel, nuestro ministro sobre el libro de Daniel durante muchos años. Y si usted puede, aproveche su canal de YouTube, aproveche la iglesia y por favor, si usted está en el área de Murfreesboro, aún en el área de Nashville, aproveche la iglesia Nashville, vaya a visitarla. Vayan, por favor, vayan a conocer a Bob y a Sharon y al resto de la gente que está allá. Estoy seguro de que si están bajo estos dos hermanos, la presencia de Dios está allí y estoy seguro de que ustedes van a encontrar a gente que está siendo transformada a la imagen de Cristo y a ustedes les va a encantar. Yo soy un pastor de corazón y en ese sentido yo creo que todo y cada cristiano debe estar en una buena iglesia local, sin excepción. Y si usted puede encontrar una, entonces debe estar allí, dar su tiempo, dar su talento a toda esa iglesia local. No hay sustituto para andar por la puerta o entrar por la puerta y decirle a alguien, sigamos adelante con Jesús, hermano. Así que yo realmente estoy tratando todo lo que puedo elevar su atención a esta iglesia en particular, porque yo sé sin lugar a duda y sin ninguna pregunta que usted va a recibir lo que necesita para vivir la vida cristiana en la iglesia Covenant en Murfreesboro. Así que aprovéchense por completo todo eso. Muy bien, bueno, vamos a estar enfocándonos en Romanos capítulo 7 el día de hoy. Y David, creo que, bueno, tratemos de comenzar a leer los primeros dos versículos, por favor, del capítulo 7, versículos 7 y 8. Solo este es un nuevo párrafo y vamos a describirlo al entrar en detalle en un momento, pero comencemos allí, por favor, Romanos 7, versículo 7. ¿Qué pues diremos? En los versículos del 1 al 6 de este capítulo, Pablo demuestra que el creyente ya no está bajo la ley. El resto del capítulo, él muestra que un creyente que se conforma a la ley deja de velarse de los recursos de la gracia y es un cristiano derrotado. ¿La ley es pecado? Dios no lo permita. La condición del hombre no es causada por la ley de Dios. Tienen que escuchar eso. El problema no es la ley, el problema es el corazón del hombre. La condición del hombre no es causada por la ley de Dios, ya que la ley es santa. Mejor dicho, está expuesta. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Quiere decir que la ley de Moisés definió lo que el pecado es en efecto, pero no dio poder para vencer al pecado. Porque tampoco conoceré la concupiscencia si la ley no dijera no codiciarás. Nos dice que el deseo por lo prohibido es la primera forma consciente del pecado. Esta es la naturaleza pecaminosa en acción. Pero el pecado, La naturaleza pecaminosa, tomando ocasión, obró en mí el mandamiento toda concupiscencias. la concupiscencia es un deseo malo, queriendo decir que si el creyente intenta vivir para Dios por medio aparte de la cruz, él será dominado por los deseos malos. Y no importa cuán dedicado sea, no será capaz de parar el proceso en aquella manera, de este modo,
irá de mal en peor. Porque sin la ley el pecado está muerto. Quiere decir que la ley de Moisés totalmente expuso lo que ya estaba en el corazón del hombre. Esa es una de las razones por la que Dios dio la ley. En la primera sección aquí el hermano Swagger señala que los versículos del 1 al 6 de Romanos 7, de hecho, es una porción de la escritura que le dice al creyente que al avanzar en nuestra relación con Cristo, como creyentes nacidos de nuevo, necesitamos comprender que somos libertados de la ley. Ahora, hemos pasado los últimos días hablando acerca de esto, pero en un resumen digamos esto, que el creyente nacido de nuevo, en el momento en el que le dice sí a Jesús, es transferido y sale debajo de la autoridad de la ley y es puesto, por decir así, en un reino de la gracia de Dios. Ya no está bajo la ley, sino que está bajo el reino de la gracia. Tal vez nos referimos a el gobierno de la ley como estar bajo la ley, o el antiguo pacto o la ley de Moisés. Todos esos son sinónimos. También tal vez pudiéramos o tendríamos que identificar el nuevo pacto como el pacto de la gracia. Y por decirlo así, es la ley de Cristo. Son dos sistemas completamente diferentes y direcciones bajo las cuales se puede vivir para Dios. Bajo la ley, bajo el dominio de la ley, la persona recibía órdenes en cuanto a cómo vivir y después en sus fuerzas, con su poder, por la fuerza de voluntad, tenía que tratar de vivir y de cumplir con los guías, las salvaguardas de las leyes que estaban tratando de obedecer. Y hemos mencionado tres primordialmente: la ley mosaica, que es la madre o el abuelo de todas las leyes, la ley religiosa, y también la ley de la sociedad. Hemos sido juzgados por las tres y fuimos levantados como seres humanos bajo el ósmosis o algún tipo de ley, y estas son las reglas. Sigan, guarden y son buenas personas. Las violan, son malas personas. El problema con encontrar la justicia de Dios, que es lo que Romanos de hecho trata, la justicia de Dios revelada, es de que no puede ser revelada bajo la ley. Solo cuando una persona acepta a Cristo por fe y es puesta en Cristo, experimenta el milagro de la experiencia y la presencia interna del Espíritu Santo llega para comenzar la magnífica obra de transformarnos a la imagen de Cristo. Solo entonces podremos cambiar lo que somos, y no se trata de que nosotros somos los que estaremos haciendo el cambio, sino la gracia de Dios transformándonos. Pero este sistema bajo la gracia jamás opera por un sistema de obras, jamás es trabajo por recompensa, jamás. Siempre, solamente, y ya les he dicho esto los últimos 3 días, Efesios 2:8, probablemente la idea más grande de el reino de Dios de justicia, porque por gracia sois salvos mediante la fe. Es la única manera de cómo Dios obra en el nuevo pacto. Usted pone su fe en lo que Dios ha provisto y la gracia de Dios comienza a moverse y hace lo que solamente Él puede hacer. La idea de salvos es la gran palabra para salvación en el griego sozo. Y literalmente significa ser sanados, protegidos, libertados, ser hechos santos. Entonces, bajo el reino de la gracia, si uno quiere experimentar lo que Dios tiene para ustedes, si tienen que ser sanados, protegidos, libertados o hechos santos, bueno, usted tiene que operar bajo el sistema que Dios ha provisto para nosotros y estar operando bajo él. ¿Cuál es ese sistema de las obras? No es un sistema de obras, sino de gracia. Y la fe, lo que lo trajo a uno a esta maravillosa avenida de la gracia de Dios, es el hecho de que ustedes vieron que Jesucristo era el Salvador. Ustedes mismos se vieron como pecador y clamaron a Dios creyendo que Él podía salvaros. Y ahí es donde todo comenzó. Entonces, basándonos en su fe en Jesús, en quien Él es y lo que Él ha hecho, usted ahora es transportado al reino de la gracia. Pero ahora, aquí viene lo difícil. Nosotros, y esto nos incluye a todos, hemos sido instruidos por los conceptos de un gobierno de ley. Ahora necesitamos aprender a operar bajo un gobierno de la gracia. Entonces Pablo nos ha dicho que en Romanos 7, del 1 al 6, que estamos muertos a la ley mosaica,
Y todo eso se logró por nuestra unión con Cristo. Nos convertimos en libres de la autoridad y la responsabilidad de la ley mosaica, y eso tuvo que ser un hecho para que pudiéramos ser libres de la ley y para que pudiéramos ser unidos a Cristo. Entonces el día de hoy yo estoy unido a Cristo, estoy en un sistema de gracia, y lo que sea que yo hago, no debo de darle o debo de entregarme a un sistema de leyes aún bajo un intento honesto o confundido, erróneo, tal vez, honestamente. Mire, yo tengo que operar como Dios dice que debo operar. Así que Romanos 7 nos enseña que somos libres de la ley para que podamos seguir manteniendo nuestros ojos en lo que Dios ha provisto y la gracia de Dios fluirá. Ahora, cuando llegamos a Romanos 7:7, el argumento que ha rugido en la iglesia, y antes de que continúe, ¿alguien quiere añadir a lo que se ha dicho ya? Bueno, lo que está enfatizando Pablo, yo leí un comentario que dice que la ley era como una máquina de rayos X, se estaba exponiendo lo que estaba bajo la superficie y no se puede enojar por de la máquina, sino que está haciendo su trabajo. Pero leímos este pasaje ayer, si las leyes pecados no lo permitamos. Ayer leímos de Gálatas 3:21, la ley es en contra de las promesas de Dios. No lo permita Dios, pero dice que si hubiera habido una ley que hubiera dado vida, la justicia puede ser recibida por la ley, pero no puede ser recibida por la ley, sino que la ley expuso lo que estaba ahí. Yo pienso que para mí, y como fui creado en la religión, como fue enseñado de pastores que tratan de hacer lo bueno, nos ponemos bajo la ley porque creímos en Cristo, fuimos salvos, y ahora para mantenernos salvos y ser santificados tenemos que hacer estas cosas que inventamos. Es por eso que un momento atrás dije el celo, porque yo creo que el celo, queriendo vivir para Dios, la gente tiene el derecho, ellos quieren vivir para Dios, porque cuando uno es regenerado, usted quiere vivir para Dios. Correcto. Usted desea. Pero yo tuve que aprender a hacer lo que usted está hablando de ir, de trabajar, a descansar en Cristo. Y eso, esa enseñanza anterior, eso es lo que me tropezó en este mensaje de vivir por la gracia, de vivir por ese gobierno de el reposo, descansar en quien es Cristo, lo que él hizo en el Calvario, y no tratar de ganar el favor de Dios, no tratar de hacerme más santo o más espiritual. Entonces yo creo que ellos querían servir a Dios de la manera que sabían, pero no sabían cómo, no entendían lo que era. Y yo creo que eso es lo que es tan grande del mensaje de la cruz para la comunidad pentecostés y los que viven en una mentalidad de santidad, porque la santidad no solamente es lo externo, sino que lo interno, y es lo que Dios hace en nuestro corazón, en nuestro espíritu, confiando en Él. No que no tratamos de vivir una vida santa y no tratamos de seguir la palabra de Dios, pero estamos trabajando demasiado y no estamos descansando en lo que Él hizo. Sí, una vez más, la idea de ser libertados de la ley, aunque en las declaraciones de Pablo yo diría que él particularmente está señalando a la ley mosaica en el texto, porque es la madre de todas las leyes, por decirlo así, pero el cristiano lo que tiene que tener cuidado, es con cualquier sistema de ley, porque ese no es el proceso de Dios, no es como Él va a obrar en usted. Usted es libertado de esa ley, por supuesto, hablamos de eso el día de ayer, y Bob, por favor, comparta también. Ayer hablamos de la verdad de que es el sistema de la gracia, que de hecho puede proveer no solo con la información de lo que la buena vida moral es, sino que puede añadirle, puede suplir el poder a través de la persona del Espíritu Santo para ayudarnos a vivir bien. Totalmente, y en nuestra propia carne nos lleva a la ley, aun si hemos sido creados en un ambiente de la gracia. Vamos a ser honestos que nuestra carne nos va a traer hasta la ley, una mentalidad de obras, porque yo hago tal y tal, estoy bien con Dios. Esas palabras tal vez no salen de nuestra boca, pero podemos creerlo en nuestro ser, porque
hay que llenar la línea blanca. Puedo Sí. hacer esto, puedo ir a la iglesia, orar, puedo leer la Biblia, puedo hacer cualquier cosa. Porque levanto mis manos de cierta manera para adorar. Yo estoy bien con Dios. Esa es una mentalidad de obras y justicia por obras. Yo creo que la carne nos dirige de esa manera. En Gálatas capítulo 5, Pablo trató con eso, la batalla entre la carne y el espíritu. Dice que usted es dirigido por el espíritu, no está bajo la ley. Bien, pudiera decirlo otra vez porque eso es gigantesco. Él dijo en Gálatas 5, yo creo que en versículo 18, Sí. si usted es dirigido por el Espíritu, usted no está bajo la ley. En otras palabras, el Espíritu Santo nunca va a dirigir al creyente para tener una mentalidad de Sí, obras correcto, y nunca. agarrar justicia por las obras. Pero si nos encontramos haciendo eso, podemos ser muy sinceros, y yo sé que yo miro mi vida, cuando yo tenía esa mentalidad de trabajar para la justicia, nunca lo sabía. Correcto. Y si alguien me hubiera dicho en una declaración momentánea, usted no está viviendo bajo la ley totalmente, porque no hubiera sido salvo entonces. Correcto. Pero hay aspectos en su vida que estás viviendo bajo la ley, tiene una mentalidad de hacer obras para la justicia, para ganar justicia. Y Sí. le va preguntando, Sí, ¿qué estás hablando? Sí. No lo estoy bajo la gracia. Pero mirando mi vida, había esa mentalidad que tenía en áreas de mi vida y yo estaba desechando el Espíritu Santo y a veces haciéndome, no Dios, no el Espíritu Santo, pero yo, esa mentalidad me estaba haciendo miserable. Correcto. Adelante. Porque cualquier persona, especialmente un creyente, debería decir, un creyente que ama a Dios y han nacido de nuevo y saben que solo es por la gracia de Dios que están donde están. Cuando ese creyente entiende y se dan cuenta, wow, yo he tenido esa mentalidad de obras en esta área o cualquier otra área, mi vida de oración, de la lectura de la palabra de Dios o lo que sea, es algo difícil de aceptar al principio, pero si somos humildes y si tenemos un corazón abierto y mente abierta hacia el Señor, Él va a mostrarnos esas áreas y es como ustedes lo expresan de esta manera a veces y yo lo he dicho, es nacer Así de es. nuevo una vez más. No, el sentir, no la realidad, pero la realidad es que sentimos que hemos nacido de nuevo. La razón que lo expresamos de esta manera es porque estamos experimentando un renovamiento verdadero de la mente, amén. que bíblicamente el renovamiento de la mente verdadero es recordarse de que nosotros no podemos, pero Jesús lo hizo. Amén. Y toda nuestra vida, el fundamento de la vida cristiana nuestra es exactamente eso. Nosotros no podemos, pero Jesús lo hizo y lo hizo en la cruz y lo hizo totalmente. No lo hizo 95% y nos dio 5% para ver cómo lo trabajábamos. Lo hizo todo completamente. La ley totalmente cumplido por nosotros y la puerta al Espíritu Santo que trabajara en nuestra vida totalmente abierta, no a la mitad, sino que Aleluya. Gloria a perdón por Dios. predicar, pero la puerta Adelante, hermano. del trono de la gracia está completamente abierta Amén, y amén. es un trono de la gracia. Aleluya. Sí. Amén. No es obras por Permítame justicia. decir otra vez lo que usted acaba de decir, porque pasamos por eso muy a menudo y aquí en la plataforma o en este panel tenemos que tener cuidado. Cuando le decimos a un creyente que están bajo la ley, necesitamos aclararlo. Así es. Porque lo que estamos diciendo es que usted es un creyente. Sí, miren, antes de ser salvo usted estaba bajo la ley. Y de acuerdo a Gálatas, lo puso en la cárcel y tenía esa espada sobre su cabeza. Se demandaba la justicia y usted sería condenado a morir. Pero hemos sido libertados de esa pena por causa de nuestra fe en Cristo y hemos sido trasladados a la gracia. Entonces, lo que nosotros somos ahora, mire, ya no perdemos nuestra salvación, Correcto. por lo menos no instantáneamente en este sentido, pero nos convertimos en creyentes que estamos bajo la gracia, que operamos, tal como dijo Bob, con una mentalidad legalista. Estamos en
el reino correcto y estamos en el gobierno correcto, pero estamos pensando mal y eso es lo que significa ser cristianos bajo la ley. Ahí estaba yo, si estamos viendo una vida derrotada cristiana, el enfoque hubiera sido Cristo para mí, pero el objeto de fe hubiera sido mis propias obras, mi rendimiento. Sí. El enfoque hubiera sido Cristo, pero el objeto de mi fe hubiera sido mi rendimiento. Sí, si tenemos una mentalidad legalista, voy a utilizar la terminología de Bob porque es excelente. Si tenemos una mentalidad legalista, ese motivo de obra por recompensa, así es como nos enfocamos. Nuestro enfoque no es el Es correcto. cierto, sí, no puede trabajar. No puede estar en las dos. Cierto. Es uno o Es el otro. uno o el otro. Así que eso es lo que tiene que suceder y con eso tenemos que tener mucho cuidado. Lo otro que se ha dicho aquí, hermanos, es que la palanca, esa palanca que hace que los creyentes nacidos de nuevo lleguen a una mentalidad legalista, es el amor por Dios. Sí. Un amor por Dios. Yo no quiero fallarle a Dios. Yo quiero hacer lo que se requiera para vivir para Dios. Entonces regresamos a esa mentalidad de obra por recompensa bajo la que crecimos y tratamos de establecer eso bajo el gobierno de la gracia y tratamos de hacer eso la ley de Cristo y tratamos de hacer eso el nuevo pacto. Y lo que Pablo encontró, y esto es lo que nuestro texto nos está diciendo el día de hoy, él encontró que había una ley espiritual que comenzó a accionarse, que cuando creyente nuevo, como un hombre nacido nuevo, libre de la ley, ahora él no tenía eso en su momento que sucedió, pero la experiencia, la mayoría de la gente aprende que una mentalidad legalista no es lo correcto a través del fracaso, porque la gracia de Dios, el acto de moverse, el Espíritu Santo se detiene y realmente no entendemos por qué y comenzamos a hacer preguntas, pero Pablo se define como creyente nacido nuevo en el capítulo 7, versículo del 7 al 13, y eso realmente es lo que parte del argumento es cuando llegamos a esto. Miren, vamos a tener que irnos a la pausa primero y cuando regresemos. Voy a decir esto rápido, pero es difícil que entendamos que cuando yo estoy dispuesto a hacer cualquier cosa, que estoy equivocado. Sí, pero Soy bueno si hago eso. ese es el cambio tan difícil para la gente porque el hermano Larson tiene toda la razón en cuanto a lo que dije yo anteriormente. Mi enfoque, aunque yo quería agradar a Dios, mi enfoque no estaba en Cristo, sino que estaba en el desempeño. El amor es El amor Cristo, de Cristo. sí, y quería vivir para Cristo, quiero vivir para Dios, pero cuando nosotros creo que no podemos injertar al yo en esta ecuación. Si nos vamos a la pausa, pero miren, la Biblia nos dice que ninguna carne se gloriará en su presencia. El problema es que toda la carne trata de hacerlo. Toda carne trata de hacerlo. Ya volvemos. Donde recibes el Evangelio. Jesús dijo, si el hombre no nace de nuevo, no puede ver. 24 horas al día, 7 días a la semana. Hay victoria en la palabra de Dios. Hay victoria en Jesucristo. Hay victoria en la sangre. Transformando vida. Debe empezar a depender en Cristo y lo que Él hizo por usted en el Calvario. Transformando corazones. Cuando tropezamos y caemos, Él está ahí para levantarnos. La decisión es clara. SBN. Bienvenidos una vez más, damas y caballeros. Estamos acercándonos a Romanos capítulo 7, versículos del 7 al 13. Y como les dije desde el comienzo del programa, en este momento, al estudiar esto, estamos entrando a pasajes de la Escritura que han sido debatidos, discutidos desde siempre. Y algunos de los hombres con los que yo he estudiado, que yo grandemente admiro, comparados con sus estudios a mi conocimiento bíblico tan limitado, ellos son inmensamente mucho más allá de lo que yo pudiera llegar a imaginarme. Yo soy un estudiante de la Biblia. Yo estudio la Biblia y eso es lo que mi vida ha sido y me encanta. Pero ellos estarían en desacuerdo con las cosas que yo estoy a punto de enseñarles. Pero yo voy a presentárselos como yo lo puedo ver y reconocer el hecho de que hay buenos hombres en ambos lados del argumento. Pero el argumento es que si Pablo era salvo o no cuando
este pasaje en particular o sección de la Escritura. Mientras él escribía, él era salvo sin duda alguna, pero era salvo cuando lo experimentó o no. Dos cosas primordiales para mí al estudiar este pasaje. Número uno es la gramática. Y una vez más no voy a tratar de decir que yo soy algún entendido o que tengo gran entendimiento del griego. Yo estudio después de otros, pero toda la gente con la que yo he estudiado me ha dicho que los pronombres y el verbo en Romanos 7:7, del 7:7 al 7:13, era aéreos, que significa tiempo pasado. Así que, donde quiera que usted ponga esta sección en particular de la Escritura con respecto a el tiempo de Cristo, el tiempo de Pablo, está hablando de el tiempo pasado de Pablo, del 7:1 al 7:6, es definitivo, lo cual ya se había escrito en un tiempo presente activo indicativo, queriendo decir que era continuo, presente, tiempo continuo y presente, y esa era su vida al estar escribiendo Romanos. Pablo se va al tiempo pasado en cuanto a verbos y pronombres, primordialmente, algunas excepciones en 7:7 al 7:13, y luego regresa al presente activo indicativo en el 7:14. Así que esta sección pequeña, la gramática cambia al tiempo pasado. Entonces es una de las cosas que yo creo que todo el mundo estaría de acuerdo. Sin embargo, cuando pensamos en el contexto, y probablemente van a ser varias semanas al estudiar todo esto que vamos a poder señalar todo esto. Creo que hay declaraciones hechas en contexto que nos enseña que Pablo era un creyente, un hombre nacido de nuevo, mientras él viajó, o más bien mientras él escribía todo lo que estaba escribiendo. Yo siempre lo he titulado, de acuerdo a cómo lo he enseñado en el Instituto Bíblico, como la conversión de Pablo después de ser salvo, o el encuentro con la ley de Pablo después de ser salvo, o algo así. Pablo no entendía la enseñanza del nuevo pacto como todos nosotros. Él había experimentado el nacer de nuevo, fue regenerado, puesto en Cristo, fue transferido del reino o del gobierno de la ley y puesto en el gobierno de la gracia. Pero recordemos que Pablo es el que va a ir ante todos nosotros, o delante de todos nosotros, y experimentarlo y explicárnoslo. Todo creyente nacido de nuevo durante el primer siglo hubiera vivido lo que Pablo vivió, pero fue Pablo a quien Dios se lo explicó, y lo que Pablo encontró fue de que la ley, cuando uno trata de vivir la experiencia cristiana con la mentalidad legalista, algunas de las cosas que han ocurrido como beneficio para usted dejaron de ser beneficio para usted. Usted va a experimentar un experimento, un avivamiento que usted no quiere, y ese es un avivamiento de la naturaleza pecaminosa. Y antes de llegar al texto, permítame explicarlo. Cuando usted pone su fe, o si usted cambia de una mentalidad de gracia a una mentalidad de obras, una de las cosas que usted va a encontrar es que el poder de la naturaleza pecaminosa, que fue o que quedó inútil, inefectiva, es la palabra destruir en Romanos 6:6. Literalmente revive. Revivir significa regresar a poder traer de vuelta la vida. Y en el caso de Pablo, él tenía el avivamiento que no quería. Él tenía el avivamiento de la naturaleza pecaminosa. Eso es lo que estaba sufriendo. Ahora, la naturaleza del pecado se ha descrito en lo que leímos el día de hoy. Y él dijo claramente que la naturaleza pecaminosa obró en él todo tipo de concupiscencia después de su error. Esto era una verdad, concupiscencia queriendo decir deseos malos. Entonces aprendemos algo de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa en el ser humano es una fuerza de corrupción. Cuando nacemos, la naturaleza pecaminosa nos doblega, nos tergiversa, planta esos pensamientos malos en nuestra carne. Como dijo Bob, en esta carne que Dios ha creado, en nuestra mente, en nuestro corazón, hay una inclinación hacia la inmundicia y hacia el egoísmo, y también un énfasis en el yo. Esto es lo que la naturaleza pecaminosa hace. Bueno, antes de que esto pudiera ser limpiado en el hombre interno, en el corazón del creyente, esta naturaleza pecaminosa en la salvación fue eliminada, y ahora el Espíritu Santo puede comenzar el proceso de renovación que incluye la mente, el corazón, el alma y el espíritu, pero solo mientras mantenemos
una mentalidad sobre la gracia únicamente mientras mantenemos nuestra fe en Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros en el Calvario. Y luego esa renovación puede comenzar a suceder. Imagínense la confusión, y ha sucedido, bueno, no sé cuántos millones de veces desde el primer siglo, que una persona que realmente ama a Dios y que comienza tratando de vivir para Dios con todo lo que existe en él, todo de repente se encuentra con deseos malos e impulsos malos que vienen con tal fuerza que ellos no encuentran poder en lo absoluto en sí mismos para detenerse. Y de hecho, en algunos casos, hermanos, aún Sí. cosas nuevas, problemas nuevos, comenzaron a revivir. Así que esta es la situación que encontramos en Romanos 7. Esto es lo que yo creo que Pablo está discutiendo, que él va a mostrarnos cómo su atención se movió de Cristo y de lo que Cristo había hecho a lo que sería natural para un judío, especialmente uno como Pablo, que había sido entrenado en el judaísmo. En Gálatas dijo que él estaba mucho más adelante de sus compañeros. Él era un pionero de la ley. Sería más que natural para Pablo depender de la ley y decir, muy bien, ahora yo puedo guardarla. Y con esa mentalidad legalista, llegaron los problemas que Pablo nos mencionará en Romanos 7 al 13. Así que es lo que yo creo que el contexto va a mostrarnos, y vamos a buscar más diferentes pasajes con pronombres, verbos, sustantivos y cosas en el texto que solamente se pueden aplicar a un hombre nacido de nuevo, a un hombre que había sido salvado mientras viajamos a través de todo esto. Ahora, eso solo es un resumen principal. Hermanos, ¿quieren añadir? En el sentido, Eros que está hablando, cuando está hablando, que él está diciendo cosas como no había conocido la ley, sino por la ley, sino que yo estaba vivo sin la ley. Cuando usa el término yo. El pronombre yo muchas veces están los verbos, así que esa es la gramática. Sí. Pero el contexto, una vez más, nos dirigirá a ciertas cosas que yo creo que solamente se aplicarían a un individuo nacido de nuevo. Entonces, esa es la controversia. ¿Había nacido de nuevo Pablo cuando estaba Correcto. hablando en este capítulo? Bueno, sí voy a explicarlo más, pero Bob, ¿quiere añadir algo antes de continuar? El argumento hay en ambos lados, y uno de los argumentos al otro lado de que esta es una explicación de preconversión de Pablo, y todos lo hemos leído antes, pero el argumento es que no hay ninguna manera en que esto describe a un creyente nacido de nuevo. En otras palabras, el creyente que ha nacido de nuevo no puede estar atado al pecado. Eso es lo que piensan. Pero es un argumento no bíblico. Yo entiendo porque Pablo, escribiendo Romanos, Pablo magnifica la obra de Jesús. En Romanos 6, magnifica la obra de Jesús de tal manera que un creyente puede leer lo que hizo Jesús y lo que ha experimentado el creyente a través de nuestra identificación Correcto. con Cristo, y llega a la conclusión, bueno, basado en lo que Cristo ha hecho y basado en mi unión con Él, no hay ninguna manera que un creyente podría estar atado al pecado. Pero si somos honestos, leyendo las Escrituras, rezando a Romanos capítulo 6, en 12, él le dice a los creyentes, después de que él identifica nuestra unión con él, que no reine pues el pecado en vuestro Correcto, cuerpo así es, mortal. sí. Hablando con los creyentes, que no reine en sus cuerpos mortales, para que lo obedezcáis en su concupiscencia. Según muchas escrituras Sí, que buen lo hace punto. bien claro, que la naturaleza pecaminosa puede reinar en la vida de un creyente Así es. que está unido con Cristo. No aparta de Cristo, todavía estamos unidos con Cristo, todavía estamos en Cristo. Amén. Pero la naturaleza pecaminosa está reinando, entonces revivió porque donde está nuestra fe, donde es la fe está en nosotros, está en nuestra voluntad fuerte, manteniendo cualquier ley, lo que sea la ley de Moisés o las leyes nuestras.
nuestra fuente de poder está en nuestra propia voluntad para guardar esa ley. Eso es lo que Pablo estaba experimentando en el Romanos 7 y encontró de que una voluntad fuerte no es la clave para una vida victoriosa, sino que una dependencia en lo que Cristo ya ha hecho. Así es. En nuestra unión con Él. Esa es la clave a una vida victoriosa. Y eso nos suple con lo que usted predicó en la capilla el día de hoy. Gracias. La gracia, lo que no nos podemos ganar. Hermoso. Sí. Gran gracias. Sí. Maravilloso. Un gran suministro de la gracia que no me soltará. Así es. Y si cambiamos la mentalidad, frustramos la gracia de Dios, nos eliminamos y nos cortamos. Pero como usted lo dijo, es tan hermoso la gracia de Dios. El 6:12, Pablo dijo, ya no permiten que reine la naturaleza pecaminosa. En el griego literalmente es un verbo, un imperativo prohibitivo. Quieren decir, dejen de hacer esto, dejen de permitir que la naturaleza pecaminosa reine. ¿Por qué él lo está diciendo? En cuanto a lo que usted dijo, si no fuese un potencial. Entonces, hemos leído esa parte del argumento y, bueno, el apóstol Pablo, él era demasiado grande para poder tener este tipo de problemas. Saben, si uno piensa que un cristiano no va a tener un problema en este proceso de crecimiento, es un proceso irrealista. Así es, sí. Usted lo llama un antibíblico y eso es lo que es. La Biblia nos dice que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Pero Salomón es un tipo muy sabio. Yo creo que Salomón tiene cerebros, tiene conocimiento bíblico. Y en Eclesiastés, creo que capítulo 7:20, él dijo que no había ningún hombre un hombre justificado que no peque. Es lo que Salomón dijo. Así que si uno piensa que como cristianos no podemos fallarle a Dios, es una expectativa irrealista. ¿Significa esto que yo quiero que todos los que nos escuchan salgan y fallen y pequen y que se entreguen? No, de ninguna manera. Lejos esté de ustedes ese pensamiento, que jamás ocurra. No es lo que estamos enseñando. Pero ustedes deben entender cuán desesperada es su situación y la nuestra también. Necesitamos tener algo que nosotros no podamos suplir por nosotros mismos. Y Bob lo dijo hace un momento, Jesús lo pagó todo cuando él dijo, consumado es. Todo lo que usted y yo llegaremos a necesitar se puede encontrar en él. Colosenses 2:10. Nosotros estamos completos, llenos hasta el borde y rebosando en él. Y todo lo que necesitamos está allí. Y mientras aprendemos a confiar y descansar en él, y dejamos la mentalidad de la ley, somos gente bajo la gracia y no debemos tener una mentalidad de la ley, porque cuando esto pasa, cambiamos el objeto de nuestra fe, sin importar qué es lo que querramos hacer, y lo ponemos en esa misma acción que nosotros pensamos que nos van a suplir con la gracia de Dios. Una vez más, la gracia ganada es una violación del término. No puede tener la gracia y se la gane usted. Si miramos el Filipenses capítulo 2, yo creo que son los primeros 8 versículos donde Pablo está describiendo su vida antes de la conversión. Si alguien se puede gloriarse en la carne, yo lo puedo hacer. Una de las declaración que hizo en Filipenses capítulo 3. De acuerdo a la ley, yo era culpable. Irreprensible, era sí. Una mentalidad antes de la conversión. Cuando se refiere a la ley, él pensaba, esto fue antes de que fuera salvo, Pablo, él pensaba, yo tengo culpa. Irreprensible, yo sí. estoy guardando esto perfectamente, yo no estoy sin culpa. Al grado que dice, si se quiere gloriar en su carne, usted no se puede acercar a mí. Sí. Comparado qué tan bueno yo era en guardar la ley. Ahora, comparar esa mentalidad en Filipenses capítulo 3 a la manera que se está describiendo en Romanos capítulo 7. Dos mentalidades distintas. Bien dicho. Eso es un ejemplo interno mostrándonos de que Pablo no estaba explicando su estado antes de la conversión, sino que después de la conversión. Él quiere hacer lo correcto, pero haciéndolo de la manera equivocada. Bien dicho, excelente. Adelante. Solo para participar, eso me gusta esta discusión, es fantástico, pero viendo el contexto, hay unas cosas aquí. Mientras vamos de la primera parte, en versículos 1 al 6 al versículo 7 en adelante, yo creo que es bien claro que Pablo estaba dejándonos saber
En primer lugar, miramos el versículo 9. Siempre eso es principal para mí. Él está hablando esto en contexto que soy salvo y tengo problemas después de eso. Lea el versículo al que se está refiriendo. Dice, así que sin la ley vivía por algún tiempo, pero al venir el mandamiento, el pecado llegó y yo morí. Estaba vivo ante la ley Bien. una vez. Eso me da en la mente y me está diciendo, hey, había un tiempo y ahora es este tiempo. Hay dos aspectos distintos que tenemos Sí, que ver. tratemos con eso. Acabo de ser salvo, pero no entiendo. Sí, pero los argumentos. Ahora, permítanme presentar los argumentos contra lo que nosotros estaremos diciendo aquí el día de hoy, porque tiene que ver con ese versículo. Por eso es que quería leerlo. Algunos eruditos, y una vez más, estos tipos, estos señores, yo ni siquiera tratara de compararme con ellos, pero al mismo tiempo, lo que están diciendo es lo que esto significa, es que Pablo, y esto fue antes de su conversión, está hablando de cuando él era joven, cuando él era un niño, y cuando él finalmente comenzó a tener el conocimiento de la ley, es cuando la conciencia de pecado y la actividad del pecado se activó en su vida. Entonces nunca hizo nada malo antes de la edad de 13. Bueno, no lo sé, bar mitzvah, o sea, no sé cuándo Pablo se hubiera encontrado con eso. Creo que aún hasta los niños iban a la sinagoga, ¿cierto? Los muchachos tienen Sí, que sí, así memorizarse la ley antes de los 12 años de Sí, edad. pero eso es bar mitzvah a los 13, pero él hubiera estado expuesto a una edad muy temprana. Absolutamente, ¿cierto? sí, bien temprano, sí. Y bastantes de sus compañeros. Sí. El problema que tengo yo con eso, una vez más, recuerden que hemos enseñado en los últimos días acerca de la fuente de revelación de Dios para la raza humana. La primera fuente de revolución o de revelación que Dios dio fue su naturaleza. Los cielos declaran la gloria de Dios. Lo segundo, sin embargo, es la conciencia. Y la conciencia es la imagen moral de Dios implantada en todo aquel que Dios ha creado, todo ser humano. Y en el libro de Romanos, en el capítulo 2, Pablo enseña que los gentiles, que jamás habían escuchado la ley, que jamás habían recibido la ley, que jamás habían estado alrededor de ella, en cuanto a que ellos están respondiendo a esa segunda fuente de revelación, y cuando lo hacen, están viviendo en algunos de los casos en más justicia que la gente que tiene la ley. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que el conocimiento del bien y el mal no depende de la entrada de la ley, porque cada hijo entiende, no. Sí. Usted tiene una nieta, usted tiene problemas con no. Bueno, tiene 4 años de edad. 4, sí. Ella sabe lo bueno y lo malo. Sí. Mi clan es rápido hacia los 17 nietos ya para marzo. Wow. Y nosotros hicimos esta declaración, no sé, yo creo que ya 25 o 30 años. Si quiere encontrarse o enterarse de que si un niño tiene la naturaleza pecaminosa, solamente tome a 2 niños de 2 años de edad, arrójelos a una juguetería y denles a ellos un patito de plástico nada más y a ver qué pasa. Pero si usted los regaña, si usted los trata mal aún a veces, aún antes de que lo hiciera, ellos saben instintivamente hasta cierto grado, y es limitado, la segunda fuente de revelación entre el bien y el mal. Entonces la idea que Pablo no conocía la diferencia entre el bien y el mal hasta que la ley llegó, no puedo yo aceptarla, porque está negando esa fuente de regulación de la conciencia. Correcto, en estos versículos también, yo creo que usted mencionó esto ya. Pero es claro, es identificando el problema, y lo vamos a expandir al problema del hombre, el problema de Pablo, el problema suyo, mío, los gentiles, ricos, pobres, Sí. no importa. El problema es el pecado, específicamente la naturaleza pecaminosa, pero es el pecado, no la ley, porque si Sí. miramos estos primeros 6 versículos, si se hubiera tenido ahí, hubiera entendido, bueno, el problema entonces es la ley, porque si eliminamos la ley, entonces ya no hay problema con el pecado, ¿verdad? Como usted está hablando aquí. Entonces, lo que sale de aquí, de esos 2 versículos especialmente, es que tenemos que, el creyente tiene que entender, y hemos estado discutiendo la realidad que cuando uno es salvo, uno es santificado y justificado. No Sí. hay ninguna duda Amén. en eso. Sucede en un momento cuando aceptas a Cristo. Pero la naturaleza pecaminosa todavía se encuentra ahí. Amén. Y ese es el problema.
Entonces, muchas veces podemos tratar de decir que son otras cosas y lo hacemos, son otras cosas. Y eso nos da el medio para explicar lo Sí. que realmente es el problema. Él, ella, aquello. La ley en sí, bueno, son esas reglas. Y eso es Si estaba pensando yo en mi esposa, mi hijo. patrón. Yo estoy pensando en mi hijo en la escuela. Oh, si no fueran por esas reglas de la escuela, nunca me hubiera metido en problemas. No, hijo, así no funciona. Sí, le dijo eso, ¿veras? Usted se mete en problemas por usted. Sí. Y cuando llega a una situación así, y acaba de recibir un correo y se Ay. metió en un problema otra vez. Pero en serio, la naturaleza pecaminosa realmente es activa desde el principio. Yo sé que esto sale en el contexto, pero cuando fuimos salvos, tenemos esa otra naturaleza Sí. que entra, que es la naturaleza divina, que es preciosa. Pero en este contexto, el problema, y yo creo que esto puede ser uno de los primeros pasos, que cuando hablamos de que de alguien que ha vivido por Dios por muchos años, ha invertido bastantes cosas en las cosas que ellos hacen y han hecho, y estoy hablando de las cosas buenas. Decir que su problema es el pecado, eso es bien difícil. Es una pastilla difícil de tragarse. Es difícil. Espera un momento. Eso significa que yo esencialmente soy el problema. Y eso significa usted y todo lo que usted ha hecho en usted no mora nada bueno. Pero, Exactamente. ¿Cómo? Que en ¿Cómo? mí mora nada bueno en mí después de lo Sí. que he hecho y he estudiado. Quita la culpa. Y eso es lo que la ley hace. Pone un espejo. Se pone usted mismo en el reflejo. Así Y ese es. es el problema. pero ese es uno de los propósitos genuinos de la ley. En nuestro texto el día de hoy, Pablo aclara esto y es importante para que la gente vea una vez más si la ley es el pecado de ninguna manera. Pablo jamás vio la ley y la llamó nada más que santa, justa y buena. Así que nosotros debemos entender de que él jamás está denigrando la ley. Y para una iglesia Correcto. en Roma que estaba Ese es el llena de punto. judíos por su mitad, hubiera sido un reconocimiento importante, no es la palabra que estoy buscando, una declaración importante. Esta es una definición, Sí. una explicación aquí. Eso es lo que estaba tratando de llegar. Esto es tan importante porque cualquier persona que es judía, no hemos entrado al año del jubileo. Estos son la gente que realmente están estudiando la ley mosaica. Todavía existía el templo. A lo que yo Sí. me recuerdo. De 6, 4, 70, Ante los 58, 70. sí. Entonces, todavía existía el templo, entonces la instrucción venidera estaba en mano, se iba a cumplir la palabra de Dios en lo que se refiere a eso, pero habían cambiado lo que miramos ahora de la manera que quieren interpretar eso. Ellos querían guardar la ley en este contexto, pero lo que usted dijo es muy importante y para nosotros también, cuando miramos esto y si regresamos a Éxodo, el capítulo 18 me parece, cuando el Señor ofreció, en esencia, Él se acercó a Moisés y a su pueblo y le dijo, para entrar a mi pacto, eso fue la introducción, era orientado a una relación. El Señor dijo, si son mi pueblo, van a ser el tesoro de la tierra, van a ser mi pueblo, este es mi pacto. En otras palabras, aquí está mi ley, obedézcanlo. Sí. Y Israel fue el suficiente sí. tonto para decir, sí, lo voy a guardar. Sí. Uno de los pactos que no entendían y no lo podían guardar. Josh, cuando Dios te ve a ti desde un monte que está ardiendo y dice, tú guardarás mi pacto, ¿qué Buen vas a punto, decir? sí. No, eso realmente no era una opción, porque la ley fue dada para revelar aquello mismo que nosotros ahora estamos entendiendo. Y por esto es que la ley es vital aún hasta esta hora. Pablo dice que es pecado, dice, no he conocido, no he entendido el pecado sino por la ley, porque yo no había conocido la concupiscencia, y la concupiscencia no siempre es sexual, cuando lo leemos en la Biblia, simplemente significa un deseo fuerte por algo. Yo no lo habría conocido si la ley no me dijera nada codiciarás. Entonces Pablo quiere algo, lo que alguien más tiene, y si usted tiene un auto lindo allá afuera y yo lo veo, y yo conduzco mi Honda Piloto del 2016 y veo yo ese Mercedes-Benz o lo que sea, No está hablando de mí. y yo llego y te veo y digo yo, ay, yo quisiera tener
quisiera poder tener ese título de ese carro, de ese automóvil. Yo quiero ese carro. Sí, yo quiero eso. Si lo tuviera, entonces los dos estuviéramos muy felices. Nos riéramos bastante. El punto entero es que si yo quiero algo a tal grado, ya sea la posición de alguien más, o la esposa de alguien más, o el ministerio de alguien más, eso es codicia. Entonces, en algún lugar a lo largo de la situación, Pablo reconoció y la ley era el espejo. La ley era ese espejo que fue sostenido ante él y él dijo, ups, lo siento, una idea equivocada. Entonces, eso es lo que la ley quería hacer. Ese era uno de sus propósitos. Pero como dije, leyendo en Éxodo, el Señor dijo, pueden entrar como un pueblo y hacer un pacto conmigo. ¿Cómo se puede suceder? Sí. El problema ha sido y siempre ha sido, no somos capaces de mantener nuestra parte. El Señor siempre cumple su parte, pero para que nosotros entremos, Sí, somos el problema. problema. Y yo sé que se nos acaba el tiempo. Eso Sí. es lo precioso de este nuevo pacto, es que todos los elementos del nuevo pacto en Cristo todavía se trata de entrar en una relación con Dios. El problema es que cuando tratamos de operar bajo la ley, esa es la manera más rápida que usted va a encontrar que su relación de Dios dañada y posiblemente Sí. va para ¿Saben atrás. qué? Tenemos que terminar con eso, pero antes de hacerlo quisiera asegurarme de decirle a Bob una vez más, y si usted quisiera añadir lo que usted quisiera añadir, hágalo por favor, pero yo quiero que una vez más nos dé información sobre la iglesia Covenant Church, dónde está y sus servicios. Seguro. La iglesia Covenant, estamos localizados en Murfreesboro, Tennessee, y pueden ver en la pantalla ahí, 1124 Brinkley Avenue en Murfreesboro. Tenemos servicios domingo a las 10:30 de la mañana y domingo a las 7 de la noche, y tenemos una oración el jueves a las 10 de la mañana. Entonces, principalmente el domingo a las 10:30 Y la gente puede ver sus servicios en Facebook, ¿cierto? Cornell Ministries en Facebook y en YouTube. Sí, y yo les animo a buscar a este hombre, a este ministerio. Pasen tiempo viéndolo. Y si les gusta lo que ven, y no tengo yo duda de que será lo contrario, vayan y experimenten Covenant Church. Es algo que Dios está haciendo, Dios está concibiendo, y yo creo que va a ser mejor mientras continúa avanzando el tiempo y el fundamento y sigue creciendo el núcleo. Y así ustedes podrán tener la oportunidad de estar al principio de todo eso, básicamente. Así que vayan y sintonicen Covenant Church, sean parte de lo que Dios está haciendo allá. Muy bien, hermanos, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por habernos acompañado hoy. Ya regresaremos a Romanos 7:7, el próximo programa. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.